La reescritura del episodio de los españoles que naufragaron en Yucatán en 1512. Bueno, esta exposición es la exposición para presentar los datos de la tesis doctoral, resultados de la tesis doctoral. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que esta investigación de tesis doctoral provenía o tiene un antecedente en una investigación anterior, es la tesis de maestría, que es el análisis de cómo se contó el episodio que nos ocupa en 17 obras. Y en esas 17 obras, aparte de las muy conocidas, van a haber otras tantas más, encontramos discrepancias significativas, eh, encontramos cuestiones básicas que están sin respuesta, o sea, por estas mismas discrepancias hay sucesos narrados de manera muy distinta y no hay ninguna respuesta al respecto de por qué eso es así. Y también encontramos que lo que conocemos del episodio está muy enraizado en fuentes antiguas, que es bueno, eso es correcto, pero que no se ha incorporado a ese conocimiento los contenidos de la documentación que va apareciendo posteriormente. Esto es más o menos de mediados del siglo XIX al siglo XX. Diferentes documentos, ¿no?, que estaban en los archivos, que no habían sido procesados y que ahora ya tenemos las versiones. De esta investigación de maestría hicimos un balance preliminar y el resultado es este. El resultado es que lo que existía como una historia de este episodio en realidad era una accidentada versión formada en el siglo XVI y XVII que perduraba sin grandes cambios hasta el siglo XIX y parte del siglo XX. Se trata de una especie de suma de las versiones de las fuentes más reconocidas, como Ana Bernal, Cervantes, Landa, Herrera, López Cogulludo, etc. La tesis de doctorado tiene como propósito la reconstrucción del conocimiento sobre el episodio y se basa en la idea de que cualquier historia parte de un relato de alguien que lo registra, que hace memoria sobre un suceso que ocurre, y ese relato es el que va a ir trascendiendo por un fenómeno de comunicación con otras personas y se va registrando en diferentes modalidades, desde una modalidad oral a una modalidad escrita, y los registros van a depender de la naturaleza de los autores. Esto es, los relatos pueden estar hechos por los testigos del rescate de los náufragos, en este caso, ¿no?, o pueden estar hechos por autores que supieron del naufragio por vía oral, y también pueden haber sido hechos por autores que tuvieron como fuentes textos escritos. Lo que yo hice después de esto es una pretensión mía, pues, de poner en un solo plano, en un mismo plano, todas estas versiones para poder ubicar el fenómeno de la creación del conocimiento histórico sobre un episodio en particular en su conjunto y como parte de un proceso histórico de cierta amplitud que tiene muchas dimensiones, posibilidades, ámbitos, etcétera, ¿no? Este es lo que habría que captar, este proceso grande dentro del cual sucede una sociedad, va a generar un conocimiento histórico a través de una serie de relatos de diferentes tipos de autores
y de constitución de autoridades y de técnicas de guardar información, de técnicas de reproducirlas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la idea que queremos arrancar. Y para eso se me ocurrió hacer una línea del tiempo, ubicar un principio que es el 1, en este caso el naufragio, situarlo en el tiempo y a partir de eso empezar a reconstruir todo lo que ocurre hasta más o menos 1680, algo por el estilo, que es aproximadamente la fecha cercana a la publicación de la obra de López Cogolludo, que se puede considerar la versión tradicional ya completa, que ya retoma la mayor parte de las fuentes disponibles en su momento. Entonces, a continuación vamos a ir ubicando las fuentes y la naturaleza de las mismas. Entonces tenemos, por ejemplo, los primeros eventos, que es el naufragio en sí mismo, que es relatado por Melchor, el indio que es atrapado y llevado como faraute a Cuba por la expedición de Hernández de Córdoba, y en Cuba Diego Velázquez lo entrevista y es el que le dice que habían unos cristianos viviendo ahí en Yucatán, ¿no? En la isla en la supuesta isla que le acaban de poner un año antes, le habían puesto el nombre Yucatán. Entonces aquí está Aguilar, por así decir, o bueno, personaje contando esta primera historia y que bueno, será contada después a la hueste de Cortés, ¿no? Este episodio que es contado a la hueste va a ser muy comentado porque bueno, pues es relativamente extraño o relativamente importante haber encontrado unos náufragos que habían vivido entre indios, etcétera. Acuérdense que los indios eran considerados infieles, de una forma de vida aborrecible, pecaminosa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llama la atención que haya unos cristianos que vivían con ellos, etcétera. Y bueno, genera mucho parloteo. De este parloteo van a emerger algunos testigos que van a hacer un registro y lo van a poner por escrito. Los principales ubicados en el tiempo son la Carta del Cabildo o el primer ayuntamiento de Veracruz, o sea que es considerada es la primera carta relación de Hernán Cortés, es de su autoría, dictada o algo por el estilo, pero es la versión de Cortés que habla, es la primera versión que habla sobre el rescate. Y le siguen después Andrés de Tapia en su información de méritos y servicios, después Bernardino Vázquez de Tapia también en su información de méritos y servicios va a comentar algo sobre Aguilar. Fray Francisco de Aguilar, antes de morir, también hace una pequeña historia que se llega a registrar pues adecuadamente, se publica creo que en el siglo XX. Y bueno, la famosísima obra La verdadera historia de Bernal Díaz del Castillo, que ya se termina en 1560 y algo, 68 aproximadamente, y que se va a publicar en 1632, ya más o menos por acá, pero que bueno, ya existe desde esta época, escrita por una persona que se le considera, y porque de alguna manera lo fue, testigo de los eventos del rescate de los náufragos, o en este caso específicamente de Jerónimo de Aguilar, ¿no? Después va a haber otros autores que hacen el registro de ese episodio, pero ya no son testigos, son más bien escuchas, porque la fuente de información, y por eso están unas orejitas, la fuente de información es oral, es Mártir que oye la historia, y bueno, Martín también va a tener acceso a la primera carta, pero se entera especialmente por pláticas
parece que con Francisco de Montejo y Portocarrero, que habían regresado. Sí, con ellos, ya recordé. Y también Oviedo recibe información oral, Gómara desde luego también, porque es el está con Cortés, es el clérigo pues que está cerca de Cortés. Las casas Cervantes, Muñoz, Suárez, etcétera, todos se enteran del suceso y todos los mencionan en algún momento cuando escriben sus respectivas obras. Lo que sí podemos adelantar es que un poco mientras más lejos del suceso, a veces los documentos son más confusos y ahí caen en más errores. Porque ya Suárez de Peralta, por ejemplo, ya tiene una cantidad de errores muy grandes, ya confunde los nombres, confunde a los personajes, confunde los tiempos, confunde la geografía, en fin, una serie de cosas, ¿no? Lo mismo pasa con Muñoz y con Dorantes, pero bueno, es también parte de este proceso grande, ¿no? Y este grupo es la tercera oleada de autores que ya escucharon del naufragio y relataron también la historia, pero basándose en textos escritos. Y aquí está Landa, Herrera, Martínez, Torquemada y Cogolludo, ¿no? Leyeron a los de atrás, a los anteriores, y con eso ellos van a hacer su versión. Cuando les toca, digamos, escribir este apartado en sus obras, van a mencionar lo que leyeron en las historias anteriores, ¿no? Cuando nosotros establecemos las relaciones entre las distintas tres formas de registro, encontramos esto, ¿no? Ya es el diagrama completo, se ve bastante complicado, pero en realidad son las fuentes de donde sale la información, los flujos de la información que se van convirtiendo. Verde son los testigos, los amarillos digamos que son los que se interpretaron por oral, y los azules son los textos. Por eso a partir de un texto ya sale una línea azul, y esa línea azul ya llega, digamos, a Mártir. Después de Mártir llega a Gómara, de Gómara ya, y empieza, digamos, que la producción de historia se convierte fundamentalmente en un asunto de textos. Algunos textos de esas flechas chicas son las que no se publican en su tiempo y que pues no van a ser, la información que proporciona no va a ser considerada, pero bueno, después ya se van a encontrar, se van a publicar y se va a ir incorporando con el paso del tiempo, paulatinamente, no todas, pero ya la mayor parte. Y les decía que aquí ya se puede ver cómo Cogolludo ya concentra esta línea fuerte en azul, que es la corriente más estable, por así decir, porque está escrita en buena medida, o sea, el texto ya no se mueve, y es retomada por Cogolludo como sus fuentes, e incluye Bernal, ¿no? Por eso se puede decir que esta es la primera obra que ya tiene la versión completa